Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a diferenciar un poco lo que significa error y engaño. Siempre, hasta ahora hemos tenido como mucho pudor al error y corregir, y taparlo y intentar responsabilizar a alguien de ello y intentar que no se vea que he cometido un error. Si no cometiéramos errores, no existiríamos. La existencia es a base de errores. Y los errores se cometen para aprender tanto en el plano material como en el plano no material, para expandir el ser y para aprender de la experiencia. Pero nosotros, aquí en Europa parece que tiene mala prensa. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente que ha fracasado, la gente que se ha arruinado en una empresa, a la hora de valorarle como empresario, le valoran como mejor que si no hubiera fracasado. Es decir, tienen en cuenta el aprendizaje que hay de ese error. Aquí no. Aquí eso se tiene como, uy, si has fallado una vez, vas a fallar otra. Hemos fallado, fallaremos y seguiremos fallando, porque eso es nuestra condición de vida. Y si me equivoco, ¿qué pasa? Me equivoqué. Intento aprender, cojo más conciencia de eso y la próxima lo haré mejor. Pero si no reconozco el error, es muy difícil que aprenda, porque lo único que voy a hacer es gastar mi energía en intentar taparlo, ocultarlo, disimularlo, responsabilizar a otro, que es más o menos en lo que vivimos. Si volvemos a la hipocresía, luego vivo con la apariencia de todo happy, pero no es así. Entonces es muy importante que cada vez seamos más conscientes y seamos más responsables y seamos más adultos en el espacio-tiempo para admitir que nos equivocamos, que cometemos unos cuantos errores y a la vez aprender de ellos y seguir expandiéndonos. Pero algunas veces se confunde el error con el engaño. Y para mí, no sé si últimamente o bastante últimamente, hay mucha gente que está en el engaño. La diferencia es muy grande. Cuando engañas hay una finalidad que no es la que muestras. Tienes un propósito que no es el que aparenta. Entonces, haces ver a la otra persona que estás en un sitio donde no estás. La otra persona te respalda o te da su apoyo en esa situación que tú has conseguido engañar. Pero claro, una vez, cuando eso queda manifiesto, esa persona te va a quitar el respaldo. Pero el engaño, es que hay gente que parece que vive constantemente en poder engañar, y así se cree que, como que su vida es mejor. No es nada. Su vida cada vez es peor, cada vez tiene que gastar más energía para conseguir lo mismo o menos. Equivocarse o cometer errores de la índole que sea, cuando cometes ese error y no ha sido un error, no ha sido un engaño, vamos a rectificar. Vamos a ver qué es lo que vemos que no habíamos visto, lo cual ya hacemos más consciente esa parte inconsciente. Vamos a poner en práctica cómo hacer para no cometer el mismo error, o por lo menos no del mismo grado. Eso nos va a hacer abrir más las antenitas y volvemos a ser más conscientes de esa parte inconsciente. Al final salimos más reforzados. El engaño, al final salimos con más justificaciones del por qué lo hemos hecho. Nos vamos justificando e incluso nos lo podemos llegar a creer y casi estar convencidos de que yo tengo razón, pero es que da igual. Al final tú vas a tener que cargar con esa manera. Y esa manera siempre es lo que se decía antiguamente, pan de hoy y hambre de mañana. No vas a poder mantener el engaño muchas veces, porque tarde o temprano ese engaño sale a la luz. Esa manera de
de hacer las cosas sale a la luz. Antes de la crisis en España había mucha gente que con el victimismo las arreglaba todas. O sea, eran víctimas de todas las situaciones. Y al final, cuando escarbas un poquito en esa manera de esa pobre gente que es una víctima de todo, te das cuenta que de víctima nada. Es una manera de vivir. Es más bien un verdugo de la situación, pero que al final no le sirve de nada. Porque yo he visto a gente que iba de víctimas y su vida no es mejor. Después de haber utilizado a gente y después de haber manipulado a gente y después no cambió nada. Al revés, su vida es cada vez peor. El equivocarnos, admitir que nos hemos equivocado, es otra cosa. Porque haces las cosas con la mejor intención y lo mejor que tienes en esos momentos. Y evidentemente la realidad y lo que tú pensabas de la realidad hay un desfase. Y cuando se manifiesta lo que tú te habías imaginado y lo que es, pues ahí hay un pequeño desnivel, hay una diferencia muy grande que es donde ahí nos cuesta. Por lo general y siempre la imaginación es mucho más fácil, las cosas en la cabeza son mucho más fáciles que ponerlas en la práctica. Y sobre todo tendemos mucho a hacer eso cuando amigos, parejas, socios, cuando vemos a la persona por primera vez tendemos a hacernos una idea de esas personas. Y la idea que nos hacemos y lo que es la persona, evidentemente hay un desfase, hay una diferencia, pero hay veces que es antagónica, o sea, uno está en un lado y otro en el otro. Hasta que comprobamos que la idea que tenemos de aquello y aquello no es lo mismo, pasa un tiempo y eso se comete en un error. Eso al final dices, es un error, me equivoqué aquí. Ahora, dentro de ese error, aprendo lo que queda a vista que no había visto, aprendo que en mi imaginación y la realidad también hay un desfase, aprendo que las cosas a primeras son como muy dulces y luego empiezan a ser dolorosas, porque es que la realidad y lo que nosotros entendemos por realidad no tiene nada que ver. Hay mucha diferencia. Y seguimos pensando que la realidad es lo que yo veo. Entonces, mi realidad, mi idea de la realidad, mi paradigma, considero que es lo mismo que la tuya. Y luego me llevo cada chasco porque la tuya y la mía no es lo mismo. Tú tienes una lógica por la cual quieres hablar o entablar conmigo una conversación, o unos negocios, o ser una amistad, o ser una pareja. Tenemos una idea. Yo tengo una idea de ti. Tú tienes una idea de mí. Y cada uno seguimos con nuestra lógica de que esto va a ser de aquella manera. Pero al final, tu idea y la mía no tienen nada que ver. Y hay un momento que empieza a haber choques. ¿Por qué? Porque yo tengo la idea de que tú vas a ser de esta manera y hacer esto. Y tú tienes la idea de que yo voy a ser de esta manera y hacer esto. Cuando lo bajamos a plano, porque la idea es algo abstracto, es algo que se puede cambiar, aquí arriba se puede cambiar muy rápido, tengo la idea total, luego cambio por otra idea, pero cuando bajamos al mundo de la materia, cuando viene al mundo de la experiencia, aquí es más difícil. Y aquí es cuando tu lógica y mi lógica empiezan a tener problemas, tu diseño y mi diseño empiezan a tener fricciones, empieza a no encajar. Ahora puedo admitir que la idea que yo tenía sobre ti y lo que tú eres es diferente y ampliar la conciencia de lo que yo consideraba que tú eres, ampliar para ver cómo eres o qué es lo que esperabas y tal, y voy ampliando mis conocimientos sobre algo que a mí me interesa, o lo que solemos hacer, resistir. Yo tengo razón, tú te pasas, tú eres el malo o la mala, yo soy la buena, yo tenía la idea de esto. Es decir, al final cada vez mantenerme más en que yo tengo razón. Claro, con la razón no se vive.
con la razón no se vive, aunque la tengas, no se vive. Consiste en ampliar la conciencia del ser, ampliar lo que somos, dejar que ver a las personas como lo que son, e ir caminando y ver qué es lo que encaja una cosa con la otra, cuál es su lógica y cuál es la mía, hasta dónde podemos llegar juntos y hasta dónde no. Y si se deja que las cosas vayan siendo, esta gente entra a nuestra vida, sale a nuestra vida sin odios, ni rencores, ni nada, o sea, con una especie de agradecimiento porque gracias a esa persona he aprendido lo que sea. Eso, estamos muy lejos de hacer eso, estamos lejísimos. La otra persona es totalmente responsable de todo lo malo que me ocurre a mí. Totalmente, yo soy muy buena y los demás son malísimos. Y así sigo demostrando y queriendo demostrar, y si hace falta meto el engaño, porque si yo quiero demostrar tengo que meter engaño. Tengo que engañarme primero a mí y luego engañar a la otra persona. Y así puedo tirar un par de días, meses o años más, pero al fin y al cabo eso sale. Y todo eso que yo he tirado de más, al final, ¡pum! Es decir, tanto estiraste la cuerda, tanto estiraste la goma que al final te estalla la cabeza. Es muy necesario o que aprendamos a diferenciar. Equivocarse no es malo. El error es parte de la existencia. El engaño cada vez se va a llevar peor, cada vez va a ser más difícil sostenerlo. Estamos en un espacio-tiempo donde el tiempo ya no te admite tantos errores, ya va más deprisa, ya todo va encajando, y si dejamos que las cosas sean como tienen que ser, pues iremos bastante cómodos, y si no, iremos con muchos problemas y cada vez como más duros, porque la realidad no se va a manifestar de una manera como más violenta. Las cosas que sean malas van a ser bastante más malas, y las cosas que sean buenas van a ser bastante más buenas. Siempre estamos creando, con nuestros pensamientos estamos creando nuestra realidad. El que yo piense bien o el que yo piense mal, la realidad sigue creando, mi realidad sigue creando esa manera de yo pensar. Voy haciendo, siempre voy a estar construyendo mi realidad, pero mi realidad, no la realidad. Mi realidad es lo que yo sea capaz de pasar por mi cerebro, lo que yo sea capaz de filtrar por mi sistema nervioso. Mi sistema nervioso tiene que estar muy flexible para dejar que las cosas entren o salgan, o como están todavía muy tiesos, muy inamovibles, porque las cosas son así, porque toda la vida son así, y a partir de ahora van a tener que seguir siendo así. Eso se acaba. O somos como el junco que se dobla y siempre sigue en pie, o somos como el árbol viejo que tiene razón, pero cuando viene un viento, ¡bum!, viejo roto, viejo y seco, ¡bum!, se lo carga. La flexibilidad y dejar que las cosas sean, vamos aprendiendo cada vez más, vamos ampliando nuestra realidad con lo que es la realidad. O vamos resistiendo cada vez más y teniendo más razón y siendo más inflexibles, donde cada vez la realidad nos va a golpear más. Yo espero que el 2020 sea un año donde seamos capaces, antes de entrar en él, disolver, confiar en la realidad, confiar en la tierra, confiar en la naturaleza que nos lleva. Y el que más o menos sea capaz de soltar, pues si suelta con optimismo, pues el año que viene será un año que va a tener una reparametrización diferente, nueva, distinta, y va a arrancar con mucha más fuerza. Los que les cueste más soltar, pues o irán soltando durante el año o se las va a llevar.
Yo creo que si miro hacia atrás hemos vivido bastante la hipocresía, hemos vivido bastante la mentira, hemos vivido bastante el engaño. Mm, Yo tengo un amigo que siempre dice, es, bueno, un poco extremista, pero él siempre dice que la mitad de los españoles se levanta para engañar a la otra mitad. No creo que sea eso, pero sí es verdad que el engaño, la estafa y la mediocridad estuvo a full, pero ahora sale. O sea, lleva muchos años siendo y cada vez sale más a la superficie, cada vez vemos más la trastienda de todas esas cosas y cada vez sigo diciendo que nos va a costar más mantener esa mentira, ese engaño, esa hipocresía. Y va siendo hora de que la gente sea más íntegra, que seamos, que pongamos lo que digamos con lo que pensamos. O sea, no digo una cosa y pienso otra, porque si no, la realidad va a ir a donde yo dije que estaba, pero no me va a ayudar donde yo estaba, entonces me va a estar asfixiando. Si soy coherente y intento poner lo que digo con lo que pienso y con lo que siento y actuar desde ahí, siempre, aunque al principio cuesta más, al final siempre va a salir más rentable. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Sin olvidar que también somos en el mundo de la experiencia, hemos venido aquí, nacemos para tener experiencias y vamos a seguir teniendo experiencias. Pero si cogemos la parte abstracta con la concreta y dejamos que eso se vaya simultáneo, nos va a ser más fácil vivir el mundo de la experiencia. Gracias.